Hay una trampa muy común con el refrigerante. Puedes dejar el nivel perfecto, cerrar el tapón, salir a dar una vuelta y aún así terminar con un calentón. Y cuando pasa, la gente piensa, el coche es viejo, el termostato está mal o el ventilador no entra. A veces sí, pero muchas veces el culpable es más simple y más invisible. Aire atrapado o un refrigerante incompatible que empieza a formar depósitos. Por eso el cambio de líquido refrigerante en Seat Ibiza no es solo vaciar y rellenar. Es un trabajo sencillo, sí, pero tiene un orden y una lógica. Si entiendes esa lógica, lo haces una vez y te olvidas. Si no, puedes quedarte con una calefacción que no calienta, una aguja que sube y baja, o un circuito que se corroe por dentro sin avisar. Lo primero es entender qué estás intentando conseguir. El refrigerante no está ahí solo para que no hierva el agua. También lubrica la bomba, protege de la corrosión, evita cavitación y mantiene estable el sistema durante años. Con el tiempo pierde aditivos, se contamina, cambia el pH y puede dejar de proteger. A veces lo notas porque el color se ve apagado, marronáceo, con partículas, o porque el vaso de expansión tiene una película rara. Otras veces no se nota nada, y aún así ya no está trabajando como debería. Y aquí aparece el primer error típico. Si está rosa o verde, está bien. No, el color no es una norma, es un tinte. Dos refrigerantes del mismo color pueden ser tecnologías distintas y no llevarse bien. Así que antes de tocar una manguera, hay que responder a una pregunta. ¿Qué especificación necesita tu Ibiza? No hace falta memorizar códigos de motor ni volverse loco, pero sí hay que guiarse por la norma del fabricante o por lo que indique el manual, una etiqueta en el vano motor, o el propio envase del refrigerante que ya lleva el coche si tienes historial. Si no estás seguro de lo que hay dentro, lo más prudente es no mezclar. Mezclar a ojo es como echar dos aceites distintos porque ambos son dorados. Puede salir bien, o puede crear lodos, geles, o simplemente degradar la protección anticorrosiva. Y lo peor es que no falla al instante. Falla meses después, cuando ya nadie lo relaciona con el cambio. Segunda idea clave, seguridad. El sistema de refrigeración trabaja presurizado. Eso significa que el vaso de expansión no es una simple botella, es una parte del circuito. Abrirlo en caliente puede soltarte vapor y líquido a presión. No es una exageración. Si el coche viene de rodar, se deja enfriar de verdad. Y cuando digo de verdad, es que puedas tocar el manguito superior del radiador sin que queme. Incluso con el motor frío, conviene abrir el tapón despacio, como dejando respirar el sistema, por si quedara algo de presión residual. Ahora, herramientas y consumibles. No necesitas un taller completo, pero sí un recipiente grande para recoger el líquido usado, guantes, trapos y algo para elevar el coche con seguridad si vas a acceder por debajo. Si lo elevas, que sea con borriquetas o un método estable, no solo con el gato. También te conviene tener agua desmineralizada o destilada si vas a preparar mezcla. Y el refrigerante correcto por especificación. El agua del grifo es una tentación porque está ahí, pero trae minerales que pueden formar depósitos y acelerar corrosión. En algunos sitios es dura como una piedra. Y esos minerales no se van porque sí. Vamos con el vaciado. En un Ibiza, según generación y motor, el punto de drenaje puede variar. A veces hay un grifo o tapón en el radiador, a veces no. Muchas veces lo más práctico es soltar el manguito inferior del radiador o un manguito bajo del circuito, dejando que el líquido caiga al recipiente. También puedes vaciar parte desde el vaso de expansión con una bomba manual, pero eso no vacía el bloque ni el radiador. Si quieres hacerlo bien, hay que sacar la mayor cantidad posible del circuito. Aquí hay un detalle que marca la diferencia. El coche debe estar con la calefacción en caliente cuando luego purgues, pero para vaciar no hace falta encender nada. Lo que sí ayuda es abrir el tapón del vaso de expansión una vez que estás listo para drenar, porque así entra aire por arriba y el líquido sale más continuo por abajo. Si no lo abres, a veces hace gluk gluk y tarda más. Eso sí, tapón abierto solo con motor frío. Cuando sueltas un manguito, hazlo con calma. Puede estar pegado. No tires como si fuera una cuerda, porque puedes dañar el cuello de plástico del radiador o del termostato, y ahí sí que te metes en un problemas. Afloja la abrazadera, gira el manguito para despegarlo, y entonces lo sacas. Y ten el recipiente ya colocado, porque el primer chorro suele salir con fuerza, y se va a donde no quieres. El líquido usado no se tira al desagüe ni al suelo. Es tóxico y además deja un olor dulce que atrae animales. Se guarda en un bidón y se lleva a un punto de recogida. Esto no es postureo ecológico, es sentido común. ¿Conviene enjuagar? Depende. Si el refrigerante que sale está relativamente limpio y vas a poner uno compatible con lo que ya había, muchas veces basta con un buen drenaje y rellenado.
Pero si no sabes qué había, si ves barro, óxido, partículas o sospechas mezcla previa, un enjuague puede salvarte de arrastrar porquería al nuevo refrigerante. Eso sí, enjuagar no significa echar cualquier cosa. No uses detergentes domésticos ni inventos agresivos. Lo más seguro, si decides enjuagar, es hacerlo con agua desmineralizada. Llenas con agua, haces circular un poco para que mezcle, drenas y repites hasta que salga razonablemente claro, sin obsesionarte porque nunca va a salir perfecto si el sistema está muy sucio. Y ojo, si enjuagas con agua, al final te queda agua dentro. Eso afecta a la concentración final del refrigerante si vas a mezclar. Por eso mucha gente prefiere usar refrigerante ya premezclado, para reducir errores, o calcula con cuidado si usa concentrado. Y aquí aparece otra trampa. Lo lleno con agua para enjuagar y luego ya le echo refrigerante y listo. Si no drenas bien, te queda demasiada agua y terminas con una mezcla demasiado diluida. ¿Qué pasa entonces? Menos protección anticongelante, menos protección anticorrosiva y a veces peor punto de ebullición. No hace falta vivir en un sitio con nieve para que eso sea mala idea. Una vez drenado lo máximo posible, toca revisar cosas básicas antes de rellenar. Mira el estado de los manguitos. Si están cuarteados, muy blandos, hinchados o con marcas de fuga, es mejor saberlo ahora. Mira abrazaderas. Mira el tapón del vaso de expansión. Ese tapón es una válvula de presión. Si está viejo o no sella, puede provocar pérdidas o que el sistema no presurice bien. No te digo que lo cambies sí o sí, pero al menos que no lo ignores. Ahora viene la parte donde se decide si el trabajo queda perfecto o queda más o menos, el rellenado y el purgado. Y aquí es donde el cambio de líquido refrigerante en Seat Ibiza se vuelve más delicado de lo que parece, porque el aire no se comporta como imaginas. El aire no siempre sube directo al vaso y se va. Se queda atrapado en puntos altos, en el radiador de calefacción, en codos, en el termostato. Y un bolsillo de aire puede hacer que el sensor lea temperaturas raras o que la bomba cavite. Resultado: picos de temperatura aunque el nivel esté bien. Antes de llenar, decide la mezcla. Si tu refrigerante es concentrado, se mezcla con agua desmineralizada según lo que indique el fabricante del producto. No inventes proporciones. Si es premezclado, no le añadas agua para que rinda. Y si no estás seguro de cuánto líquido queda dentro tras el drenaje, el premezclado reduce el riesgo de pasarte de agua, pero también puede dejarte una concentración final algo distinta si quedó mucha agua. Por eso el mejor escenario es drenar bien, y si has enjuagado, hacer un último drenaje largo, dejando escurrir, para minimizar agua residual. El llenado se hace despacio, muy despacio. Si lo echas a lo bruto, atrapas aire. En muchos coches el vaso de expansión es el punto de llenado. Vas rellenando hasta acercarte a la marca de máximo en frío, pero sin obsesionarte con clavarla al milímetro. Todavía falta que el circuito trague líquido cuando abra el termostato y cuando el radiador de calefacción se llene. Ahora la calefacción no es un capricho. Pon la calefacción al máximo de temperatura. En algunos modelos, aunque el ventilador interior esté apagado, la válvula o el paso al radiador de calefacción queda abierto con el mando en caliente. En otros depende del sistema. Para no fallar, pon temperatura al máximo y el ventilador a una velocidad baja. La idea es que el circuito de calefacción participe y no se quede lleno de aire. Si no lo haces, puedes terminar con calefacción fría en invierno. Y peor, con un bolsillo de aire que luego se mueve y te cambia el nivel de golpe. Con el vaso abierto arrancas el motor. Al principio el nivel puede bajar, eso es normal. La bomba empieza a mover y el circuito se llena. Vas añadiendo refrigerante poco a poco para mantener un nivel razonable. No lo llenes hasta arriba del todo, porque cuando empiece a calentar se va a expandir y puede rebosar. Observa el retorno al vaso si lo hay. En muchos sistemas se ve un chorrito o flujo de retorno. Si no ves nada nunca, no significa automáticamente que esté mal, pero es una pista. Mientras el motor calienta, vigila dos cosas: burbujas y temperatura. Burbujas pequeñas al principio son normales. Un eructo grande de aire también puede pasar cuando se libera un bolsillo. Lo que no es normal es que burbujee sin parar como si hirviera, o que huela a gases de escape en el vaso. Si ves burbujeo constante y fuerte, ahí ya no estamos hablando de purga normal. Y conviene parar y diagnosticar, porque puede haber otro problema. Sin dramatizar, pero sin ignorarlo, el termostato es el otro actor de esta historia. Hasta que no abre, el radiador principal puede estar relativamente frío, y el circuito no está completo. Por eso mucha gente se desespera. Ya está caliente y el nivel no cambia. Espera a que el motor llegue a su temperatura de trabajo. Cuando el termostato abre, suele notarse porque el manguito superior del radiador se calienta de golpe.
y el nivel en el vaso puede bajar otra vez. Ahí vuelves a añadir refrigerante si hace falta. Si tu Ibiza tiene tornillos de purga en algún manguito o en la zona alta del circuito, se usan para sacar aire. Pero no todos los motores los llevan, y no conviene inventar. Si los hay, se abren con cuidado, con el motor a temperatura adecuada y siempre controlando que salga líquido sin burbujas antes de cerrar. Si no los hay, la purga se hace por el vaso, con paciencia, y a veces ayudando con pequeños apretones a los manguitos superiores para mover burbujas. Pequeños, sin pasarte, porque con el motor caliente todo está más blando y presurizado. En algún momento, el ventilador del radiador debería entrar si dejas el coche al ralentí el tiempo suficiente, y la temperatura lo requiere. No es obligatorio que entre en todos los casos, depende de la temperatura ambiente y del tiempo, pero si entra es una señal de que el sistema está llegando a su ciclo normal. Lo importante es que la aguja o la lectura de temperatura sea estable, sin subidas raras. Si ves que sube más de lo habitual, no esperes a ver qué pasa. Paras, dejas enfriar y revisas. Un sobrecalentamiento no es un aviso amable, es una factura. Cuando ya no salen burbujas relevantes, la calefacción dentro del coche sopla caliente de forma constante y la temperatura se mantiene estable. Puedes cerrar el tapón del vaso. Pero aquí viene el detalle que casi nadie hace y que evita sustos. El ajuste final del nivel se hace en frío, no en caliente. En caliente el líquido se expande y el nivel sube. Si lo dejas perfecto en caliente, en frío puede quedar bajo. O al revés, si lo llenas demasiado en frío, en caliente puede rebosar por el sobrante. Así que cierras, dejas que el coche complete un ciclo térmico, lo apagas y lo dejas enfriar por completo. Al día siguiente, o unas horas después, revisas el nivel en frío y lo ajustas a la marca correspondiente. Ese segundo chequeo es el que separa un cambio bien hecho de un cambio que te va a hacer dudar cada mañana. Ahora, verificación. No se trata solo de mirar el nivel, se trata de confirmar que el sistema está sano después de haberlo abierto. Revisa alrededor de las conexiones que tocaste. Manguitos, abrazaderas, zona del radiador, carcasa del termostato si estuvo cerca y el propio vaso. Busca humedad, gotas o ese residuo blanquecino o rosado que deja el refrigerante al secarse. Huele. El refrigerante tiene un olor característico. Si lo notas al parar, algo está escapando, aunque sea poco. Haz una prueba de conducción normal, sin exigir al motor. Observa la temperatura. Observa si la calefacción mantiene calor cuando vas en marcha y cuando paras en un semáforo. Un síntoma clásico de aire es que la calefacción calienta a ratos o solo cuando aceleras. Otro síntoma es que el nivel baja de golpe después de la primera salida y luego se estabiliza. Eso puede ser simplemente que terminó de purgarse un bolsillo y el circuito se tragó líquido. Por eso el rechequeo en frío es tan importante. Y si después de todo esto la temperatura sube más de lo normal, o la calefacción sigue fría, o el nivel baja repetidamente, ahí no. Conviene insistir a ciegas. Puede quedar aire, sí, y a veces se resuelve repitiendo el proceso de purga con calma. Pero también puede haber una fuga, un tapón que no presuriza, un termostato que no abre, o un radiador parcialmente obstruido. El cambio de refrigerante no arregla problemas previos. A veces los deja más visibles. Hablemos de los mitos que más rompen motores, sin exagerar. El primero, si es del mismo color, se puede mezclar. No, insisto porque es el origen de muchos lodos. El segundo, agua del grifo total si al final es agua. No. El tercero, abro el vaso rápido porque solo voy a mirar. Mirar también quema. El cuarto, no hace falta poner la calefacción. Eso es para el invierno. No, es para purgar. Y el quinto, ya está, lo llené y listo. No, falta el ciclo térmico y el ajuste en frío. También hay una confusión con el nivel. Mucha gente se asusta porque ve el nivel subir y bajar. Es normal que cambie entre frío y caliente. Lo que no es normal es que en frío siempre esté por debajo del mínimo, o que tengas que rellenar cada pocos días. Eso ya es otra historia. ¿Cada cuánto cambiarlo? Depende del tipo de refrigerante y del uso, y lo correcto es seguir lo que indique el fabricante o el historial del coche. Si no tienes historial, cambiarlo y dejarlo registrado es una buena práctica. No por paranoia, sino porque te da una línea de base. Sabes qué hay dentro, cuándo se puso y con qué especificación. Y eso evita el típico, le eché un poco de uno que tenía en casa, que termina en mezcla rara. Al final, el objetivo del cambio de líquido refrigerante en SEAT Ibiza es que el sistema quede lleno de un refrigerante compatible, sin aire, sin fugas y con un nivel estable. Si lo haces con motor frío, drenas con cuidado, eliges por especificación y no por color, rellenas despacio, purgas con la calefacción. En caliente,
esperas a que el termostato abra y revisas en frío al día siguiente, te quitas de encima la mayoría de problemas que la gente atribuye a mala suerte, y si te quedas con una sola idea, que sea esta: el nivel perfecto no significa circuito perfecto. El circuito perfecto es el que no tiene aire, no tiene mezcla incompatible y no pierde presión. Cuando entiendes eso, el cambio de líquido refrigerante en SEAT Ibiza deja de ser un ritual y se convierte en un procedimiento con sentido. Y ahí es cuando el coche deja de darte sustos.